Dios te bendiga. Bien, hermanos, continuamos con nuestra serie de enseñanzas acerca de los sellos de Dios en las Escrituras. No sé qué tiempo pueda durar ministrando un tema como este. No pretendemos ser exhaustivos tampoco, o sea, no podemos ser exhaustivos. No podemos meternos en toda la Escritura y extraer todo lo que hay ahí acerca de eso, primeramente porque soy un ser humano y porque la palabra de Dios es infinita y es eterna. Amén. Pero estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1, ¿verdad? Estas semanas vamos a estar estudiando Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 6, ¿verdad? Me quedé solamente en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y allí leímos: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Explicamos esta semana que pasó y quisiéramos en 2 palabras, o en quizás muy breve tiempo, darles una semblanza de lo que sucedió en Apocalipsis capítulo 5. Encontramos que hay, ¿verdad? El Señor le muestra a Juan un trono en Apocalipsis capítulo 4, y el que está sentado en el trono, ¿verdad que sí? Sabemos que es nuestro Dios. Él está sentado en el trono de los siglos. Bendito sea el Señor. Él reina sobre todo y sobre todos. Pero en el capítulo 5 hay una escena muy singular, y es que Juan ve en la mano del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Es un libro que tenía contenido, no estaba sin contenido, es un libro con contenido. Y la palabra del Señor dice que ese libro estaba escrito por dentro y por fuera y que tenía 7 sellos. Bueno, cuando uno termina de leer Apocalipsis capítulo 5 y entra en Apocalipsis capítulo 6, te das cuenta que esos sellos comienzan a romperse o abrirse, digámoslo así. Y cada uno de esos 7 sellos es un evento en la historia. Y lo que me atrae muchísimo de todo esto es que en estos capítulos se cuentan los sellos, se narran los sellos, se identifican los sellos, se explican los sellos, pero no se explica el contenido del libro. Cuando los predicadores hablamos acerca del libro que tenía el anciano de Elías en las manos, o el que estaba sentado en el trono en las manos, y que viene un cordero como inmolado, que es el Señor Jesús, y toma el libro, dice Juan que él lloraba mucho, porque no fue encontrado nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni en los abismos debajo de la tierra, que fuera digno de poder tomar el libro y de desatar sus sellos. Ni siquiera se podía mirar ahí adentro. Y él estaba muy triste, pero alguien le dijo: no llores, que la raíz de David, hablando de nuestro Señor Jesús, ha vencido para tomar el libro y abrir sus sellos. El punto aquí que me llama la atención es que el relato de Apocalipsis solamente se queda en que los sellos fueron abiertos y explicados. Pero yo digo, ¿y lo que está dentro? Porque la Biblia dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Y solamente se explican los sellos. Quiere decir que el contenido del libro no se explica. El contenido del libro no se descubre. El contenido del libro queda como un total misterio. Y decíamos esta semana que nada hay que represente más la divina providencia que esta escena. Nosotros en nuestros países y en este país hay una fuerte cultura católica. Y los católicos, tú los escuchas diciendo la divina providencia, quiera la divina providencia. Y no sabemos a ciencia cierta qué cosa es la providencia de Dios, o lo que se llama la divina providencia. Muchas veces
no entendemos esto. Pero si algo podemos extraer de toda esta escena es la verdad de que Dios es un Dios providente. De que Dios es un Dios providente. De que nuestro Dios es un Dios providente. Perdone que lo diga tantas veces, pero nuestro Dios es un Dios providente. Amén. Ahora, cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando acerca de la forma como Dios controla, sustenta y gobierna todas las cosas que ha creado. Voy a volver a decirlo. Cuando hablamos de la providencia, hablamos de la forma como Dios controla, y no estoy usando verbos por usar, estoy usando verbos y cada verbo tiene sentido. Cómo Dios controla, cómo Dios sustenta y cómo Dios gobierna todas las cosas que Él ha creado. Contrario a algunas escuelas de pensamiento herético, muy diseminados en el mundo y en ocasiones también palabreados en la iglesia, como el deísmo, y hablamos acerca del deísmo, que enseña que Dios creó el mundo y luego esencialmente lo abandonó, ¿verdad? Es una forma como las personas creen que Dios gobierna el mundo. Él creó el mundo pero ya lo abandonó porque hay tanta violencia, hay tanta maldad que Dios no puede estar controlando el mundo. No nos cabe en la cabeza que un Dios tan justo, tan santo y tan bueno esté controlando un mundo tan depravado, tan torcido, tan dañado, tan violento. La otra escuela de pensamiento muy conocida es el panteísmo. El panteísmo enseña que la creación no tiene una existencia real e independiente, sino que y distinta en sí misma. O sea, cuando hablamos de independiente y distinta en sí misma, lo que estamos diciendo es que el panteísmo cree que la creación es una parte de Dios. Y de hecho, decía esta semana, y yo sé que a algunos no les gusta que yo lo diga, pero lo voy a volver a decir: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Pero yo he escuchado predicadores diciendo que cuando Dios creó, quizás ustedes nunca lo han escuchado, pero yo sí lo he escuchado. Cuando Dios, y cuando digo que hay algunos, pues no les gusta, yo lo que estoy diciendo es que no acabamos de entender que ser un pastor no solamente es cuidar las ovejas, es matar los lobos. Gloria a Dios. Entonces, la forma de tú cuidar las ovejas es matando los lobos. La forma de tú predicar la verdad es descubrir la herejía. La forma de tú mostrar la verdad de Dios al pueblo es descubrir la herejía, descubrir lo que no está bien y luego mostrar lo que sí está bien. Pero entonces he escuchado predicadores diciendo que cuando Dios creó todas las cosas, porque queremos ser tan originales que a veces se nos va la olla, como dicen aquí. Cuando Dios creó todas las cosas, todo salió, cuando Dios habló, todo salió de dentro de Dios. Todo estaba en Dios y todo salió de dentro de Dios. Entonces Dios no creó, lo que hizo fue Dios vomitar las cosas. Entonces, hermano, esto les da risa, pero son cosas que se enseñan y queremos ser tan originales que terminamos diciendo verdaderas barbaridades que no son enseñadas por la palabra de Dios. Dios creó, quiere decir que no existía lo que Dios creó, no estaba en Él lo que Dios creó. Pastor, pero espérese un momento, porque aquí yo encuentro una dificultad. La Biblia dice que nosotros estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo, que Él nos pensó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no éramos materia ni sustancia y Dios de pronto dijo y salimos de dentro de Él. No, nosotros estábamos en la mente y en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios nos pensó desde antes de la fundación del mundo, pero ni éramos materia ni éramos sustancia. Entonces hay una diferencia que nosotros tenemos que siempre tener muy clara acá. Hemos sido pensados, predestinados, preordenados, dice la Biblia en Romanos, desde antes de la fundación del mundo, sí. Hay un libro que fue escrito, dice en el libro Apocalipsis,
desde antes de la fundación del mundo? Sí, la Biblia lo enseña. Pero eso no significa que nosotros estábamos en algún lugar de alguna remota galaxia esperando a que Dios dijera la palabra para venir volando prestos a este planeta y comenzar a vivir acá. No es que estábamos en algún almacén de sustancia. Cuando digo sustancia es esencia. Estoy hablando muy filosóficamente, pero nosotros somos sustancia. ¿Somos o no somos sustancia? Somos sustanciales. Toca a alguien, no lo toques. Pero tú, si tú me tocas, yo soy carne. O sea, filosóficamente hablando, somos sustancia, ¿verdad? Tenemos una esencia, ¿verdad que sí? Y cuando digo, o sea, estoy tratando de decir que no estábamos en algún almacén, ¿verdad? En alguna intergaláctico, en algún rincón recóndito del cosmos, en algún almacén de sustancia o de energía ¿verdad? O de esencia. Y de pronto Dios dijo la palabra y llegamos hasta acá. No, hermanos, nosotros no existíamos sino en la mente de Dios antes de ser creados. Y todo lo que ha sido creado, ya estamos usando la palabra, fue creado en el momento en que el Dios dijo, la sustancia estaba siendo creada, la materia estaba siendo creada, el espíritu estaba siendo creado. He llegado a escuchar cosas como que los espíritus preexistían, porque como Él es el Padre de los espíritus preexistían, significa existían antes de ser creada la materia. He escuchado, ¿sabe dónde lo he escuchado? No en una iglesia de los mormones, no en una logia masónica, no en una iglesia católica, en una iglesia evangélica donde danzamos, cantamos, nos alegramos, brincamos, aleluya, gloria a Dios, y decimos estas cosas. No en todo lugar, claro, pero estas cosas las he escuchado en la iglesia. Entonces, el panteísmo, que enseña que la creación no tiene una existencia real y distinta en sí misma, sino que es nada más que una parte de Dios, entendemos a la luz de la palabra de Dios que niega la doctrina de la creación y no es bíblica. También hay otra forma de interpretar el gobierno de Dios que va contra las enseñanzas de la palabra de Dios, y es el casualismo. El casualismo enseña que los acontecimientos de la creación los determina la casualidad o el azar. O sea, todo es fruto de la casualidad, del azar. Estamos abandonados a nuestro destino. Estamos abandonados al azar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Jehová sustenta nuestra suerte. Amén. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Bendito Dios. Que en sus manos están nuestros tiempos. ¿Sabe qué dice la Biblia? En mi embrión vieron tus ojos. A mí me encanta este versículo, porque yo recuerdo después de 10 años sin tener hijos con mi esposa, que supimos que estaba en estado. La primera vez que yo vi a este caballo loco que ustedes ven acá, brincando y trotando, que es difícil controlar, pero gracias a Dios lo vamos controlando en el nombre de Jesús, y creemos que Dios va a levantarlo como un príncipe de Dios. Amén. Sí, yo tengo fe y estoy orando todos los días por eso. Pero ¿sabe qué tiempo? ¿Sabe qué tamaño tenía? 2.4 centímetros. Me dijeron, tu hijo tiene... La primera vez que lo vi, hermano, la primera vez que yo vi a ese ser por el que me dejaría quitar la vida sin pensar, tenía 2.4 centímetros. Gloria a Dios. Ya yo lo amaba con 2.4 centímetros. ¡Qué bendición! ¿Cómo se quieren a los hijos, hermano? 2.4 centímetros me cambió la vida. ¿Sabes qué dice la Biblia? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro fueron escritas todas las cosas que luego acontecieron sin que faltara una sola de ellas. Entonces el casualismo es un concepto que no es bíblico, que no debemos creer. Entonces estamos estudiando desde la semana pasada la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el libro de los tiempos en sus manos. El libro de los tiempos de tu vida, Dios lo tiene en sus manos. Y lo que me llama la atención, y ya lo mencioné, es que los 7 sellos
son nombrados, son explicados, pero no el contenido del libro. Y eso responde a una gran verdad que yo quiero compartirla contigo hoy. Y es que lo que nosotros conocemos, hay cosas que conocemos y cosas que no conocemos. Hay cosas que nos son mostradas y cosas que nos son ocultas. La Biblia de hecho lo dice, que las cosas reveladas son para los hijos de los hombres, pero las ocultas son de Dios. Aún en la forma en cómo Dios trata con tu vida. Tú puedes tener la noción cronológica de algunos eventos de tu vida. Tú puedes contar tu vida en algunos eventos. Pero yo quiero decirte que Dios ve tu vida como tú no puedes ver tu vida. Y Dios puede contar tu vida como tú no puedes contarla. Tú puedes contar que en el año 1992 el Señor te libró de un accidente terrible. Pero tú no puedes contar que a lo mejor en ese mismo año 1992 Dios te libró de muchos otros accidentes que tú nunca supiste. Venía un coche por una esquina y Dios lo hizo doblar a la otra esquina, porque si doblaba para acá te iba a tomar y te iba a arrollar y te iba a matar. O sea, hay cosas que están escondidas en Dios. En la forma como Dios gobierna las cosas, hay cosas que están escondidas y que no nos son reveladas. Por eso decía el salmista: oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus caminos. No podemos entender todo lo que Dios hace. Este es el gran mensaje de Apocalipsis 5 y Apocalipsis 6. No podemos entender todo lo que Dios hace. Lo que podemos es contar eventos. Y se abrió el primer sello y pasó esto. Abrió el segundo sello y salió otro jinete de otro color. Se abrió el tercer sello, luego lo vamos a ver. Y se abrió esto otro, y se abrió esto otro, y se abrió esto otro. Ahora, ¿cómo es que todos esos eventos se conectan entre sí? Parecen no tener conexión. ¿Cómo es que todos esos eventos que Dios nos muestra obran para el cumplimiento de cosas? Oigan esto, de cosas que están escritas en el libro, porque el libro está escrito por dentro y por fuera, pero no se nos dice lo que está escrito. ¿Por qué razón? Porque Dios no siempre te lo va a decir todo, ni a ti ni a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque piensen en la inmensidad de un Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Piensen en esa inmensidad viniendo a tu cerebro y tratando, bendito sea el Señor, de ser contenido por ese cerebro tuyo y mío, que es tan débil, tan pobre, tan poca cosa. Es como medir una distancia lineal de 1000 kilómetros con una regla de milímetros. No podemos. Por eso es que la Biblia dice que las cosas de Dios al hombre natural, las cosas espirituales al hombre natural le parecen locura. Bien, entrando un poco más entonces, hermanos, ¿qué cosa es esta providencia? Bueno, providencia viene del latín providentia y significa previsión. Significa previsión. Nosotros los padres de familia tenemos que ser providentes para nuestra casa. ¿Sí o no? No estamos preveyendo que nos quede en la cuenta 100 euros que tenemos que llegar a final del mes. Y estamos mirando cómo le arreglamos. Oye, la merienda hay que arreglarla. La vaquita que ríe ya no podemos dársela. Hay que... Y entonces uno va arreglando las cosas a llegar al final del mes. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser providente. Tienes que ser previsivo, ¿verdad? Ahora, nuestro Dios es providente y previsivo, no desde nuestra patética, óigame bien, no desde nuestra patética incapacidad. Nuestro Dios es providente y previsivo desde su gloria eterna. Nuestro Dios es providente y previsivo desde sus riquezas en gloria, desde sus riquezas en gloria. Nuestro Dios es providente y previsivo desde su sabiduría, desde la altura inexpugnable de decir, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Bendito Dios. Entonces nosotros tenemos que partir de que Él es providente y previsivo en una altura gloriosa, suprema y soberana, a la cual nosotros no podemos acceder, por lo menos de este lado de la eternidad, aunque tenemos la gloriosa esperanza de saber que dice la palabra de Dios que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y también dice que cuando esto corruptible se vista de incorrupción, le conoceremos entonces como hemos sido conocidos. Entonces ese día ya no nos vamos a conformar con los sellos,
sino que vamos a poder ver en el interior del libro y nos vamos a gozar, y nos vamos a gozar, y nos vamos a gozar de lo que hoy no entendemos. Nos vamos a gozar. John Flower, un escritor puritano del puritanismo inglés, muy insigne en ese movimiento evangélico tan feliz y tan glorioso en Inglaterra, llamado puritanismo, decía que cuando lleguemos al cielo, ahora sí lo voy a parafrasear, cuando lleguemos al cielo y miremos atrás, nos vamos a gozar de ese precioso camino por el cual el Señor nos ha traído y que antes no entendíamos. Hoy el camino parece escabroso. Hoy hay cosas que pasan en nuestra vida que parecen no tener sentido. Yo este año he sufrido cosas muy inesperadas. Este año mi esposa y yo hemos llorado muchísimo por el hecho de que nos han sucedido cosas que no se las vamos a contar, que son cosas personales nuestras, que no las entendemos. Después de tantos años sirviendo a Dios y teniendo tanta bendición y tanto bienestar espiritual, que creíamos que ya cosas como aquellas no nos iban a pasar, y nos pasaron cosas que nosotros no pudimos prever. Mi esposa me va a decir, pero tú no eres un siervo de Dios. ¿Tú no pudiste ver esto? Yo soy un siervo de Dios, no Dios. Gloria a Dios. Hay cosas que yo no sé. Hay cosas que no sé. Pero Dios no te habló. Estuve molesto con Dios mucho tiempo porque Dios no me habló y no me mostró lo que iba a pasar. Yo molesto con Dios. Tú me hubieras ahorrado un sufrimiento. Tú me hubieras ahorrado un muy grande sufrimiento si al menos me hubieras dicho que esto iba a pasar. Porque en otras ocasiones de la historia de mi vida tú me lo has mostrado. Tú me has avisado, pero tú no me avisaste de esto. Y lo estoy sufriendo. Mi esposa lo está sufriendo y mis hijos no tanto como nosotros, pero les afecta también. Dios no lo quiere mostrar. Entonces el camino parece escabroso porque hoy no lo entendemos. Porque Dios no se para a darnos explicaciones siempre. Porque Dios es Dios con independencia de nosotros. Es que a nosotros nos dan una uña y queremos toda la mano. Ya Dios nos dio el intelecto para no vivir solamente de instintos. Los animales viven de instintos, ¿verdad que sí? Pero nosotros, además de tener instintos, tenemos pensamientos, tenemos intelecto, tenemos sentimientos. Y Dios alimenta todo eso. Y como somos criaturas superiores, entonces queremos ser igual a Dios. Y ese fue el pecado. El primer pecado fue que Satanás le dijo, si te comes de este árbol, tú vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces esa glotonería intelectual fue la que hizo que el hombre pecara. Y eso pasa hoy. Ya Dios no me quiere, porque es que mira lo que me está pasando. Dios te ama a un punto que no te lo puede explicar. Aleluya. Yo amo a mis hijos. Mi hijo me dice, papá, ¿y cómo es que tú me amas? Mi hijo, no te lo puedo explicar. No, y soy malo, y soy malo. Créeme que soy malo. Dice la Biblia que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, motivadas por un amor que no podemos explicar, entonces ¿por qué explicarle? ¿Por qué esperar que Dios nos explique todo lo que Dios hace con nosotros y que forma parte de su providencia? ¿Qué significa la providencia de Dios? Bueno, la palabra es usada para denotar la verdad bíblica. Sabemos que la palabra providencia no es bíblica. Tú buscas providencia en la Biblia y no aparece. Pero tampoco la palabra Trinidad, y creemos en la Trinidad. Aunque la palabra no es bíblica, el concepto que expresa esa palabra sí es bíblico. Sí es lo que es bíblico. Entonces, decíamos que esta palabra es usada para denotar la verdad bíblica de la sabiduría y poder. Escuchen bien, que Dios ejerce en su gobierno y preservación del mundo que Él creó. ¿Para qué ejerce sabiduría y poder? Bueno, para el cumplimiento del propósito eterno por el cual Él creó todas las cosas. Entonces, diciéndolo de otra manera, diciéndolo muy a mi manera, ¿qué cosa es la providencia de Dios? Es el poder que Dios tiene. Este es el concepto que yo escribí. Es la forma como yo lo veo, a la luz de la palabra, ¿no? Claro. La providencia es el poder que Él tiene. El poder que Él tiene, ese poder lo tiene Él, no nosotros.
de hacer que todas las cosas que suceden y las consecuencias de las cosas que suceden. ¿Cuántos saben que las cosas que suceden tienen consecuencias? Tienen consecuencias. Creemos en la ley de las causas y de los efectos. Toda causa tiene un efecto y todo efecto es el resultado de una causa. Vale, bien. La providencia de Dios es el poder que Él tiene de hacer que todas las cosas que suceden y las consecuencias de las cosas que suceden y la combinación de consecuencias de las cosas que suceden funcionen y obren para el cumplimiento de su propósito eterno. Dios entreteje todas sus cosas en su soberanía. Y tú, antes a mi hermana Jenny le caía mal Gustavo y no se podían ver. Pero entonces comenzó a cambiar la cosa y entonces ella nunca pensó conocerlo a él tampoco a ella, pero un día él se bajó en el coche a pedir un refresco en no sé qué lugar y ahí estaba ella. No sé, qué sé yo, cosas que pasan que uno no entiende. ¿Cómo es que suceden? Pero suceden. Y entonces esta acción o este hecho tiene una consecuencia y este otro hecho tiene otra consecuencia. Pero en la providencia de Dios estas consecuencias se van a encontrar y se van a mezclar y van a dar a luz otras consecuencias que se van a unir con otras consecuencias de otros hechos que parecen no tener relación con estos. Y todo eso va a funcionar para el cumplimiento de su propósito eterno. Eso significa que nuestro Dios es providente. Amén. Eso significa, hermanos, que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 11 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo es mi voluntad, mi consejo permanecerá. Hermano, quiera el Espíritu Santo llevar esta palabra a tu corazón. El consejo de Dios permanecerá. Aleluya. El consejo de Dios permanecerá. Dice, y haré todo lo que quiero. Y haré todo lo que quiero. Dice en otro lugar que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Así lo dice. Dice, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, y lo he pensado y también lo haré. Amén. Entonces, también dice en Colosenses 1, 16 y 17, déjenme decirlo rápido, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Cómo fue creado todo? ¿Cómo fue creado todo? Por medio de Él y para Él. Entonces todo fue creado para Él. Tú tienes que entender que Dios no vive para tu gloria. Que Dios vive para su gloria. Aleluya. Dios vive para su gloria. Dios no vive para tu gloria. Nosotros venimos a los servicios a que Dios nos bendiga, bendíceme, bendíceme. Y eso es una forma muy humanista de interpretar el Evangelio. Nosotros vivimos para el Dios eternamente bendito y como criaturas somos bendecidos en ser para su gloria. El mejor uso que le pueden dar a un coche es una carretera y kilómetros y mucho gasoil para caminar bastante. El mejor uso que le pueden dar a una naranja es que la piquen y la expriman. El mejor uso que le pueden dar a un hombre es que ese hombre viva para la gloria de Dios. Aleluya. Si tú y yo no vivimos para la gloria de Dios, estamos botando, desperdiciando los preciosos días. Cada precioso minuto que Dios nos da lo estamos desperdiciando porque hemos sido creados para la gloria de Dios. Yo le decía a mi hijo, ayer creo que le decía, mira hijo, ven, siéntate. Porque él, cuando nos sentamos en la noche, no es que no es que él sea más espiritual que ningún otro, no. El hecho es que por las noches no se quiere dormir. Entonces para no dormirse me da conversación. Y me da conversación de lo que a mí me gusta hablar. Él es inteligente. Entonces me dice, papá, ¿y qué tú quisieras para mí en la vida? Mira esto. Pregúntale cuando está viendo a las 5 de la tarde los Muñez. A ver si él va a pensar en eso. No está pensando en eso, está pensando en Bob Esponja
y todo. Pero como no quiere dormirse, entonces o a lo mejor, bueno, creo que estoy siendo un poco pesimista, vamos a tener más fe. Bueno, sí, en ese tiempo quizás es un poco más susceptible de los temas espirituales, de los temas de su alma y de los temas del evangelio. Bueno, vamos a creerlo así. Pero me dice, ¿qué tú quisieras para mí en la vida? Me siento con el... A ver, párate, porque ya sé que lo que no quieres es dormir. Párate, siéntate, te voy a decir algo. Y luego te vas a dormir. Pero escúchame bien. Si hoy me dijeran a mí, da tu vida. Si hoy me dijeran a mí, da tu vida para ver a tu hijo, que no hace falta porque ya Cristo lo hizo, para ver a tu hijo salvo, sirviendo a Dios, amando a Dios con todo su corazón, no yo, cualquier padre cristiano daría hoy su vida Amén. Para que sus hijos amaran y sirvieran a Dios. Amén. Yo no pido para ti riquezas. No me interesa si tienes un título universitario mañana, trataré de dártelo, pero no me interesa mucho tampoco. ¿Sabes qué me interesa? Que ames a Dios con todas las fuerzas de tu corazón. Que mis hijos amen a Dios. Decía la esposa, decía una mujer de Dios, la esposa de un misionero, yo me resisto a criar hijos que no sean para Dios. Me resisto a alimentar pedazos de carne que no aman a Dios. Me resisto a eso. Entonces cuando yo veo un espíritu inmundo vagando, yo lo que estoy viendo es el espíritu de alguien que no vivió para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que no conoce a Dios y un espíritu que vaga? Ninguna. El espíritu que vaga no tiene cuerpo. Y la persona que no sirve a Dios tiene cuerpo y está vagando por la vida. ¿Sabes por qué está vagando por la vida? Porque no está cumpliendo el propósito por el cual existe. Y es ser para la gloria de Dios. Entonces yo le decía a él, pido una sola cosa. Yo le digo a Dios, Señor, una sola cosa concédeme en la vida, que yo vea a mis hijos y a mis nietos viviendo para tu gloria. No me interesa, hijo, no me interesa si vives 50 años o si vives 80. Lo que me interesa es que lo que tú vivas, lo vivas para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y ustedes que son cristianos entienden de lo que estoy hablando. Entienden de lo que estoy hablando. Bien, hermano, habiendo dicho todo esto, vamos a entrar en un aspecto que entramos la semana pasada, pero que ahora vamos a tomar todo el tiempo nada más que para esto. Mi esposa siempre me dice, dosifica lo que vas a dar, para que no te atropelles y luego no te dé tiempo. Bueno, vamos a tratar de dosificarlo. Me cuesta trabajo, pero vamos a tratar de hacerlo. El primer principio a considerar a estudiar la providencia, cuando hablamos de la providencia de Dios hay muchas lagunas en nuestra mente, ¿cómo es lo? ¿Sí o no? Hay muchas lagunas en nuestra mente, pero vamos a ir poco a poco y vamos a ver el primer principio que ya lo comenzamos la semana pasada, pero vamos a tratar de esbozarlo nuevamente hoy. Dios, este es el primer principio que hemos de considerar. Dios en su gobierno activo, sabemos que es activo, que no es pasivo. No creemos en el casualismo, ¿lo recuerdan? Bien, Dios en su gobierno activo sobre todas las cosas. No, fíjense que estoy diciendo que no anula la voluntad del hombre sobre las cosas que están bajo su gobierno. O sea, Dios ha puesto al hombre y lo ha puesto a gobernar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Dios le ha dado gobierno al hombre, sí o no? Dice la Biblia que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Entonces Dios le ha dado gobierno al hombre. Tú tienes albedrío para cuando te esté pasando una cucaracha por delante decir, ¿te dejo vivir o no te dejo vivir? Ay, me gustan tus alas, te voy a dejar vivir. O sencillamente no, eres asquerosa y te voy a matar. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado gobierno al hombre sobre su creación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces lo que estamos diciendo es que por encima del gobierno del hombre está el gobierno de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y Dios en ese gobierno no anula ni viola la voluntad y el albedrío de los hombres, sino que es poderoso. Pablo, como nosotros no somos poderosos y nosotros somos patéticamente incapaces, terrible y ridículamente incapaces, todos nosotros tenemos que violar a las personas para cumplir nuestro propósito. Muchas veces tenemos que violentar a las personas y decir, no, espérate, eso es lo que tú quieres hacer, pero aquí el que manda soy yo, no lo vas a hacer.
porque yo quiero hacer esto. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Bueno, eso es que lo vemos a todo nivel y en toda la sociedad. Me estoy haciendo entender. Ya vimos el caso de Diana Gale por ahí, ¿verdad? Como un hombre, bueno, no se ha comprobado que la haya violado, pero es muy difícil no creerlo. El tema es que los hombres tienen que violentar a las otras criaturas para poder lograr sus propósitos. Dios no. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos donde es o tu voluntad o la mía. Porque estamos en el mismo nivel de poder. Pero Dios no. Dios es tan poderoso y esta es la cualidad de su providencia. Dios es tan poderoso, tan sublime, tan excelso, tan glorioso, que no necesita violar la voluntad de los hombres para cumplir su propósito eterno. Es más, como Él es omnisciente, conoce las cosas de antemano, Él sabe lo que tú vas a pensar en cada momento de tu vida y lo que tú vas a hacer en cada momento de tu vida. Y sobre eso, Dios actúa providentemente. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ese oficial del gobierno que te dijo que no se le ha escapado al Dios providente. Esa negativa que tú tuviste, que tú piensas que te tronchó tu vida, no se le ha escapado al Dios providente, porque Dios trabaja aún, bendito sea el Señor, a partir de la voluntad de los hombres, no digamos la voluntad de los hombres, sino que trabaja soberanamente sobre la voluntad de los hombres, sin violarla y sin anularla, porque Dios nos ha hecho seres con voluntad. Dice que venga eso. Ahora, decíamos que Dios en su gobierno activo sobre todas las cosas no anula la voluntad del hombre sobre las cosas que están bajo su gobierno, o sea, bajo el gobierno del hombre, siendo la libre voluntad de las criaturas, siendo la libre albedrío, y vamos a hacer una nota aclaratoria aquí después, siendo la libre voluntad de las criaturas parte de todo lo que usa y controla la providencia para cumplir la voluntad final de Dios. La libre voluntad de las criaturas es parte, porque también Dios usa las causas naturales, las leyes de la naturaleza. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio, eso es una ley de la física. Está la ley de la gravedad, donde la Tierra atrae a su centro todas las cosas, y si te tiras de un quinto piso, aunque tú no creas en la ley de la gravedad te va a tomar y te va a destruir. Amén. Entonces Dios usa las leyes naturales, pero también usa la libre voluntad de las criaturas, que a su vez están sujetas a las leyes naturales y a las leyes espirituales para, por encima de todo eso, ejercer el poder de cumplir su voluntad eterna. Esa es la providencia de Dios. Ahora quiero hacer una nota aclaratoria. Dije el jueves y no dormí. A mi esposa me dice, ya sé, eso te pasó en la predicación. No dormí. Porque dije que el hombre no tenía libre albedrío. Y me quedé, ay Señor, ¿se habrá entendido bien eso? ¿Se habrá entendido? Yo soy así. Porque es que entiendo que es el destino eterno de las almas que me están escuchando. Que las puedo o iluminar o las puedo confundir. Es una gran responsabilidad. ¿Cómo que el hombre no tiene libre albedrío? Bueno, decíamos que el hombre sí tiene libre albedrío dentro de su esfera natural. ¿Cuál es la esfera natural? Yo si quiero, me suelto el abrigo o me lo abrocho. Y tú no decides sobre eso, el que decide soy yo. O sea, dentro del rango de la autoridad natural que Dios le dio al hombre para gobernar sobre la creación, el hombre tiene albedrío y no es totalmente libre. Porque, por ejemplo, hoy yo quisiera, ahora cuando salga de aquí, montarme en un yate de 5 millones de euros e ir a pasear un ratito por el Cantábrico. Pero no puedo. No sé si me estoy haciendo entender. No sé si tú tendrás un gusto todavía más exuberante que el mío. El tema es que las condiciones socioeconómicas limitan nuestro albedrío y nuestra voluntad. Nosotros quisiéramos, ¿verdad que sí? Tener cosas que no podemos tener muchas veces. Y es nuestro albedrío que es. Y ahí está el de la lotería, el rostro de la lotería que se ganó en los Estados Unidos, 455 millones de dólares. Tú no miras un niño de 20 años con 455 millones
de dólares. ¿Cuántas cosas puede hacer con eso? Su albedrío es un poco más libre que el de algunas otras personas. ¿Por qué razón? Porque nuestro albedrío no es soberano. Dios es soberano. Nosotros no somos soberanos. Ahora, tenemos un albedrío que es libre dentro del rango de acción que Dios le ha concedido. Pero en términos espirituales, cuando hablamos de la disposición del alma y del corazón para responder positivamente al llamado de salvación de Dios, el hombre no es libre, no lo es. Porque si el hombre fuera libre, entonces Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 no tiene sentido. Mira lo que dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Voy a hablar rápido. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué hacíamos antes? Servir al pecado. ¿A quién servíamos? Yo hago lo que me dé la gana, dice aquel borracho en la taberna. Yo soy el dueño de mi destino. Tú no eres el dueño de tu destino porque quieres, por ejemplo, dejar el licor y no lo puedes dejar. Quieres dejar de fumar y no puedes dejar de fumar, porque libertad no es tener el poder de hacer lo que tú quieres. Libertad es tener el poder de hacer lo que tú debes. Eso es libertad. La libertad no es la capacidad de hacer lo que yo quiera. La libertad es la capacidad de hacer lo que sé que tengo que hacer. Muchas veces sé que tengo que hacer esto, pero no tengo deseos de hacerlo. No soy libre. ¿Estamos acá? Entonces miren lo que dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorearemos de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive, así que también vosotros considerados muertos del pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo carnal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si sigues leyendo todo el capítulo, la Biblia dice que el hombre es esclavo, así lo dice, es esclavo del pecado. Entonces, hermanos, por favor, seamos coherentes. ¿Cómo podemos decir que un pecador tiene libre albedrío si la Biblia dice que es esclavo del pecado? Tiene libre albedrío para escoger la corbata que se va a poner. Si tiene 3 corbatas, la azul, la gris y la roja, puede escoger dentro de esas 3 corbatas. Pero espiritualmente hablando, responderle a Dios, él es esclavo. Entonces tú encuentras cristianos, espérate un momentito, diría alguien, sí, pero la Biblia dice, si quieres, puedes. Sí, es verdad que si quieres, puedes. El problema es que quieras. Porque tu querer está esclavizado al pecado y tu querer es de continuo al mal, dice la palabra de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Y cómo fue que tú quisiste? Señor, ¿y cómo fue que yo quise? La Biblia dice que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No te das cuenta que eso te deja sin gloria a ti y le da toda la gloria a Dios? ¿No te das cuenta que yo voy a hablar de mi salvación y tengo que decir, Señor, no hay nada, ningún aspecto de mi salvación que no haya sido una obra tuya? No hay nada en mí, dice la Biblia, que todo era podrida llaga, dice la palabra de Dios, y que aún las mejores cosas que hacíamos delante de Dios eran como trapo de inmundicia, pero Dios en su misericordia, dice la palabra de Dios, nos amó y nos mostró su amor en que siendo aún pecadores, esclavos del pecado, Jesucristo murió por nosotros. Sí, Señor, pero espera un momentito, predicador, porque hay 2 cosas. Yo aprendí en el instituto que hay 2 cosas que se necesitan para la salvación: arrepentimiento y fe. Bueno, el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo. Dice la Biblia, por si Dios les concede que se arrepientan. Es una concesión de Dios. ¿Han leído alguna vez que ¿cómo se llamaba aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas? Esaú.
¿Han leído alguna vez que dice la Biblia que no hubo oportunidad para el arrepentimiento? ¿Lo han leído? La Biblia dice que no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hermano, eso está desastrosamente glorioso. Yo digo desastrosamente porque me destruye. ¡Me destruye! ¡Eso me destruye! Bendito Dios. Dice la Biblia que lo procuró con lágrimas. ¿Saben lo que yo pensé con mucho tiempo? Ya, claro, porque Cristo. Miren las cosas cómo se preconciben en nuestra mente. Y estamos pensando tonterías por año. Usted no, que esté inteligente, yo que soy el burro. Pensamos tonterías por año. Porque yo decía, ¿y por qué? Aunque lo procuró con lágrimas, no hubo oportunidad. Y entonces cuando yo le predicaba a las personas, le decía, si no te arrepientes hoy, puede que Cristo venga mañana. Y si viene mañana, ya no vas a tener oportunidad. Lo cual es verdad. Pero yo aplicaba el texto que habla de Saúl para la verdad de que puede que no haya oportunidad por causa de tiempo, porque si Cristo viene no vas a tener oportunidad. Y entonces eso significa que si Cristo no viene todavía hay oportunidad, sí y no. Sí, porque todavía hay tiempo, y no, porque sigue siendo una concesión del Espíritu Santo y una gracia del Espíritu Santo en el corazón. Si Esaú no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, ¿por qué no se arrepintió? Porque Cristo vino, ¿no? Si Cristo se metió miles de años y no había venido, ni siquiera había venido en su primera venida. Hermano, estamos hablando cosas profundas acá. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo oportunidad para el arrepentimiento? Dice la Biblia, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque no es obra del hombre el arrepentimiento, es obra de Dios. Aleluya. ¿Y por qué a él, a Jacob sí y a Esaú no? Bueno, gloria a Dios porque usted está pensando en eso, pero ya Pablo lo pensó hace 2000 años. Romanos capítulo 9, dice la palabra de Dios que no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Lo he leído, está ahí, dígame que está ahí. No se me vaya, por favor, sin leer Romanos capítulo 9, por lo menos en este día. Dice que no habían hecho ni bien ni mal, para que la elección de Dios permaneciese, no por las obras. Y sigue diciendo, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Jehová que tiene misericordia. Entonces eso te pone ante una realidad. Espérate, porque dice la Biblia, pero espérate, diría alguien, ahí está, Pablo lo escribe así, dice, diría alguien, entonces Dios no puede juzgar. ¿Cómo va a inculpar Dios si es el que concede el arrepentimiento? Responde Pablo, ¿acaso le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Aleluya. No has hecho de una misma masa vasos de honra y vasos de deshonra, hermano. Imagínense que yo soy un plastiquero, yo soy un autónomo que tiene una máquina de plástico y estoy haciendo plástico, platos de plástico para vender. Y estoy haciendo plástico. Y un buen día digo, ya no voy a hacer más plástico, no voy a hacer tiboles. ¿Qué cosa es un tibol? En Cuba el tibol es el original. ¿Saben lo que le ponen a los niños? Dirá el plástico al plastiquero, ¿por qué me estás haciendo así? No. Los platos que van a ver toda la vida comida, ¿qué va a ver el tibol toda la vida, hermano? Lo único que el tibol va a ver toda la vida es nalgas. Perdónenme, no es una mala palabra. Nalgas y estiércol. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo sé que esto parece injusto, pero tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios soberano. ¿Y qué extraemos de ahí? ¿Usted sabe qué extraemos de ahí? Pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué quisiste tener misericordia de mí? ¿Por qué dentro de 7.7 mil millones de personas tú quisiste escogerme? ¿No se dan cuenta que eso es glorioso? ¿No se dan cuenta que es gloriosamente glorioso? Pensar que dentro de 7... No me cabe en la cabeza, pero tenemos que despertar a la realidad que nuestro Dios es un Dios soberano. Entonces usted me dice que no tenemos que predicar el evangelio, ¿no? Ahí es donde está el error. Que cuando creemos una verdad, anulamos la otra. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ir y predicar el evangelio a toda criatura.
Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no tenga vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? No andar cazando Pokémon. Dice, este va a ser sapo, este no va a ser. No, la Biblia dice que es de todos la fe. La Biblia dice que así lo dice, hermano, que no es de todos la fe. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice, a ver, hermano, ¿lo dice o no lo dice? ¿Cree usted que se van a salvar todos? No se van a salvar todos. ¿Usted sabe quién se va a salvar? Yo no lo sé. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Cuál es la obediencia? Predícale el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado es que será salvo. ¿Quién cree? El que el Espíritu Santo de Dios le conceda creer. A veces el que menos tú esperas, ese es el que cree. Y el que más tú crees que, es que él es tan noble, él es tan bueno, ay, él es tan dulce. Lo único que le falta es ser cristiano. Le falta todo. Le falta todo. Todo le falta. Entonces el que más, mire. Jesús le decía a uno, no estás lejos del reino de Dios. Pero qué triste. A mí no me gustaría que me dijeran, no estás lejos del reino de Dios. A mí me gustaría que me dijeran, bienvenido al reino de Dios. Amén. En una ocasión, en noveno grado, un profesor de física, nunca se me olvida esta pregunta, me hizo una pregunta que se la voy a hacer a ustedes. Y no estaba en el vocabulario, se la voy a hacer. La pregunta era, ¿qué tú prefieres, por poco ganar o por poco perder? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué tú prefieres, por poco ganar o por poco perder? Todo el mundo, por poco ganar. Y entonces otro por allá dijo, bueno, por poco perder. Y entonces ese fue el que ganó, porque por poco gano, pero perdí. Y por poco pierdo, pero gané. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces la salvación es un poco así. Por poco te pierdes, pero Dios en su misericordia te ha querido salvar. Dios te ha querido salvar. ¿Y por qué? No lo sé. Levanta tu mano al cielo y dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque la salvación es de Jehová. Humíllate, hermano. Cuando tú pienses en tu salvación, humíllate, porque ¿quién eras tú? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo para dentro de 7.000 millones de personas que hay en el planeta? Dios fuera a una pequeña colonia en uno de los barrios más marginales y violentos de La Habana y de la periferia de La Habana, en Mantilla, en una familia marcada por la violencia, marcada por el abandono, marcada por la pobreza más extrema. Dios quisiera abrir el corazón de un niño a la edad de 12 años y mostrarle su amor en medio de tanta tiniebla y en medio de tanta oscuridad, hermano. La salvación es de Jehová. Amén, aleluya. Quiero decirle a las personas que están acá, si hay alguien que no conoce a Dios, tú pudieras preguntarte, ¿y yo podré ser salvo? Yo te tengo que responder, no sé. Hay una oportunidad de salvación porque Jesucristo murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga la vida eterna. Y tú me puedes decir, ay, pero no sé qué está pasando en mi corazón, pero creo que creo. Entonces yo te voy a decir, esa es la evidencia. Entonces sí puedes ser salvo. Si crees que puedes creer, si crees que estás creyendo, si sientes que ahora mismo algo, el Espíritu de Dios está haciendo una obra en tu vida, está pasando algo que tú no entiendes, si puedes creer, yo quiero decirte que esa es la evidencia más feliz que me puedes contar, porque la obra del Espíritu Santo ha comenzado en tu vida. Tú estás pudiendo creer, gloria a Dios. Por eso es tan importante que no pintemos gracias en la iglesia. Por eso es tan importante que no inventemos con la gente. Vamos a atraer a la gente, vamos a ponerlo bien atractivo. El culto lo más atractivo para que cuando ellos vean, se sienten como en casa. No, ellos no tienen que sentirse como en casa. Se tienen que sentir muy extraños en medio de personas que adoran a Dios realmente. No podemos entretener a la gente. Aleluya. Tenemos que enseñarles el evangelio. Y no podemos hacer de la salvación una obra humana. Porque cuando hacemos de la salvación una obra humana, lo que estamos haciendo es creer que el hombre se puede salvar por sí mismo y que no necesita un milagro del Espíritu Santo.
no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué vamos a predicar en este lugar? Hermanos del Evangelio. Aleluya. ¿Qué vamos a seguir cantando en este lugar? Hermanos del Evangelio. Y los que están para bautizarse, que estoy esperando alguna respuesta por ahí, no voy a mirar, estoy esperando alguna respuesta hace 2 o 3 semanitas por ahí, no voy a mirar. ¿Qué le vamos a enseñar a esas personas? El Evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué te puede salvar? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. Tengo que dejarte aquí. Y yo, ¿ustedes qué tiempo llevo predicando? Mírame, ¿qué tiempo llevo predicando, por favor? 55 minutos. Ustedes me dan 5 minutos más y los dejo en paz. 10. 10. 5 minutos y los dejo en paz. Mire. 5 minutos y los dejo en paz. ¿Me dejan 5 minutos? Ahora, lo otro que yo quiero ver con ustedes es que sabemos que Dios es un Dios providente, ¿sí o no? Y que cumple su voluntad por encima de todas las cosas. ¿Estamos claros con eso? Bien. Ahora, el otro misterio que nosotros tenemos que tener muy claro es que la voluntad de Dios se manifieste. No entendemos. Vamos a tocar un tema ahora que Job decía que estamos en el borde de sus caminos. O sea, ¿usted cree que está muy profundo? ¡Oh, qué profundo! No, hermano. Somos burrillos masticando en el borde de sus caminos. Usted no, usted es inteligente, estoy hablando de mí. Estamos en el borde de sus caminos, así que perdónenme, hermano, que este gran Dios haya querido mostrar su gloria a través de vasos de barro. Entonces vamos al borde de sus caminos. La voluntad de Dios se manifiesta por decreto y por mandamiento. Tenemos que entender eso. Anótelo ahí. La voluntad de Dios se manifiesta por decreto y por mandamiento. Está la voluntad soberanamente decretada, que ya lo hemos visto. ¿Cuál es la voluntad soberanamente decretada? Es el control soberano de Dios sobre toda su creación. Esta voluntad no puede ser quebrantada, siempre se cumple. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Y ya leímos, acordados de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir del principio de la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y a todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al agua y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá, y pondré mi salvación en Sión y mi gloria en Israel, para que sepa, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Amén. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Ahora, espérense un momentito. Aquí dice que de la boca del Altísimo sale lo bueno y lo malo. ¿Sí? Pero desde la interpretación del hombre. Porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto sale de Dios. Y que todo lo que le acontece a los hijos de Dios obra para bien. Entonces lo bueno y lo malo es bueno si tú eres un hijo de Dios. Amén. Dicen amén. Ahora, después de ver esto, y tengo otras citas que ya no puedo compartirles, pero que hablan acerca de la soberanía de Dios y de que Dios va a cumplir su propósito sí o sí. Esto nos habla, ¿verdad?, de la voluntad soberanamente decretada. Esa nadie la puede cambiar. Esa nadie la puede incumplir. Esa se cumple porque se cumple, porque Dios ha dicho, mi consejo permanecerá. Ahora vamos a ver, no es que Dios tenga dos voluntades. A ver, hermano, es que ya vamos a meternos en cosas. No es que Dios tenga dos voluntades, es que su voluntad, la voluntad que Él ha revelado en las Escrituras, se manifiesta de dos maneras. Voluntad revelada, soberanamente decretada, y voluntad revelada por sus mandamientos. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad revelada en sus mandamientos? ¿Has leído alguna vez los 10 mandamientos? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Esa es la voluntad decretada, revelada en mandamientos, ¿sí o no? ¿Esa se puede cumplir? Sí. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, hay personas que al fin, que creen que están yendo contra la voluntad de Dios, y sí están yendo contra la voluntad revelada en sus mandamientos, pero no están yendo contra la voluntad decretada soberanamente. Déjeme decirle algo que supone un misterio. Supone un misterio. Hermano,
Déjeme ver cómo yo lo pongo. Aunque parezcan contraponerse o contradecirse, estas dos manifestaciones de la voluntad de Dios se complementan, no se contradicen, en la perfecta e infinita naturaleza inefable de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a decir algo ahora que va a parecer un poco loco, pero por favor no me tire piedra. No me tire piedra, no me apedree. Yo sé que usted es del Sanedrín, pero no me apedree. Déjeme llegar. Dios en su soberanía y providencia aprueba algunos eventos que en otro sentido desaprueba. Voy a volver a decirlo. A veces no entendemos las cosas de Dios, pero estas son cosas constatables en las Escrituras. Dios en su soberanía, oigan esto, aprueba algunos eventos que en otro sentido no aprueba. Te pongo un ejemplo, bien, el endurecimiento de Israel. ¿Cuántos saben que Israel se endureció? Amén. Miren lo que dice la Biblia. Mateo 23, 37, 39. Jerusalén. Jesús llorando sobre Jerusalén. Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, miren esto, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, el hecho de que Jerusalén se opusiera a los profetas y a las palabras de los profetas, aunque contravenía la voluntad expresa por Dios en mandamiento, era parte del propósito ulterior de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Dice en Romanos 11, 25 y 29, porque no quiero, hermanos, fíjense que, ¿y por qué el pastor ha predicado todo esto hoy? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, decía, este misterio. Es un misterio. Estamos predicando misterios, hermanos. Este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido, Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la iniquidad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Miren lo que dice en Romanos 10, 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a celos. ¿Quién es ese pueblo insensato? La iglesia. Los gentiles. E Isaías dice resueltamente, fui aliado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Entonces, ¿tenemos al Señor extendiendo su mano a la iglesia? Amén. A Israel, sí. ¿Israel lo recibió? No, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Fracasó Dios? De ninguna manera. ¿Fracasó Dios? ¡Ay, tuvo que de pronto salir yo corriendo e inventarse un plan B porque se le quemó la comida e inventar otra comida como hacemos nosotros cuando se nos quema la comida! No, el Dios providente y soberano tenía aún eso planificado desde de antemano, bendito Dios, y urdió todo su plan gloriosa, soberana, providentemente, de modo que todo terminara en el cumplimiento de su propósito eterno. En el proceso hay cosas que el hombre hace que Dios no quiere que haga, en un sentido, sí, porque está la voluntad soberanamente decretada, que esa no la pueden incumplir, se va a cumplir el propósito de Dios, y está la voluntad decretada en mandamientos. Te pongo otro ejemplo. Cuando Judas traicionó al Señor, no, vamos a ponerte otro, mire, te voy a poner este y después te pongo el otro, ya te voy a dejar en paz, y ya te dejo en paz. Isaías 10, del 5 al 7 le dice, oh Asiria, miren esto, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, está hablando de Israel, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojo y arrebate presa, y lo ponga ahora para ser hollado como lodo en las calles, aunque él no lo pensará así. Miren esto, Asiria recibió de parte del Señor el poder hacerle daño a Israel. Dice la Biblia, vara y báculo de mi furor.
Sin embargo, Asiria no lo veía así. Asiria lo que estaba mirando, dice, aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esa manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Si tú le preguntas a Asiria, no es que Asiria te va a decir, no, es que yo tuve una reunión con el Señor y el Señor me dijo que atacar a Israel. No, ellos lo que estaban pensando era hacer daño, ver cómo hacían daño. Y Dios utilizó eso y dice, oh Asiria, vale, va a poder mi furor. Hermano, y esto vamos a aplicarlo a tu vida. Hay personas que te quieren hacer mucho daño. Mucho daño. Te harían todo el daño que pudieras, que quisieran si pudieran. Pero ¿sabes qué? Solamente te pueden tocar hasta donde Dios permite que te toquen. Amén. Si tú eres un escogido de Dios. Amén. Está Jesús delante de aquel hombre y dice, ¿sabes que tengo el poder de quitarte la vida? ¿Sabes qué le respondió el Señor? No tienes ninguna autoridad sobre mí, sino la que mi Padre me haya dado. Es muy hermoso saber que aún personas que humanamente tienen poder para negarte algo muy importante para ti, no tienen todo el poder sobre tu vida y que ulteriormente, soberana y gloriosamente, es Dios el que tiene todo el poder sobre tu vida y es el que está controlando los sí o los no que están condicionando tu vida hoy y que están haciendo el futuro, bendito sea el Señor, que tú estás esperando, porque Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Les voy a dar un ejemplo más, ya los dejo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Quería Dios que Cristo muriera? ¿Quería Dios que Cristo muriera? Sí, hermano. Era el propósito. Era el cordero de Dios que había inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Quería o no quería que Cristo muriera? Quería. ¿Cómo le dice Cristo? No sea como yo quiero, sino como tú quieres. Bien. Porque verdaderamente, dice ahora en Hechos 4:27, se unieron en esta ciudad. Miren qué clase de predicación, hermano. En ese tiempo no andaban con que tú eres una gran persona, oh pecador. No, el pecador es un pecador, hermano. O sea, no andaban con esa psicología de atraer a la gente con positivismo barato. No. Miren a Pedro ganándose 3,000 almas para Cristo en un solo mensaje diciendo, porque verdaderamente el evangelio es acusativo, hermanos. Es confrontativo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste. Herodes, no, este fue Pedro, no recuerdo si fue Pedro. Dice, y Poncio Pilatos, no fue Pedro. Es uno de los cristianos dando testimonio. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos hicieron lo que hicieron con Jesús, sí y no. Sí, porque tenían deseo de matarlo, pero no porque al fin y al cabo hicieron lo que la mano de Dios y el consejo de Dios antes había determinado. Ahora mi pregunta es, ¿pudiera pararse Judas y decir, o Herodes y Pilatos decir, sí, pero nosotros hicimos lo que tú querías, así que no nos puedes culpar porque al fin y al cabo hicimos lo que tú querías? No, son responsables. Dice la palabra de Dios, porque verdaderamente el Hijo de Dios había de morir, más ay de aquel por el cual fue entregado. Mejor hubiera sido no haber nacido. Déjame terminarlo aquí, hermano. Adoremos al Dios providente. Miren, hermano, por eso es que la Biblia dice que no le temáis a aquellos que te pueden matar el cuerpo, pero no te pueden matar el alma. Miren, yo he visto personas muertas delante de mí. Yo las he visto ensangrentadas. Vengo de un país, de una parte de La Habana muy violenta, muy violenta. ¿Quiénes se criaron conmigo? Violadores, los amigos de la infancia, cadena perpetua. Hay como 3 con cadena perpetua en Cuba, porque Cuba sí hay cadena perpetua. Te dan cadena perpetua y te fusilan también. Yo le he tenido miedo a la muerte horrible. Cuando llegó Jesús a mi corazón, una de las cosas que hizo fue
yo no me quiero morir. Ay, pastor, pero no dice la Biblia que para ti es mejor para estar con Cristo. Sí, es un pensamiento muy espiritual, y incluso Pablo lo decía, pero si se paraba alguien con una pistola delante de Pablo, Pablo iba a tratar de esquivar la bala. O sea, es que ven, dame un tiro que me quiero ir con Cristo. No. Lo natural es que el hombre, como no fue creado para la muerte, sino para la vida, por instinto de conservación, rehuye, ¿verdad?, el daño. De hecho, la Biblia dice que el justo ve el mal y se aparta, pero el necio pasa y lleva el daño. Entonces es justo y es bíblico que nosotros veamos el mal y nos apartemos. ¿Verdad que sí? Bien. Pero dicho esto, tengo que decir que una de las cosas que de la que el Señor me libró cuando Jesús llegó a mi corazón es del temor a la muerte. De ese temor pavoroso y horrible a pensar. Miren las cosas que pensaba un niño de 5 o 6 años. Yo recuerdo, tengo memoria histórica de que ya con ese tiempo yo pensaba en esto. Yo perdí una hermana a la edad de 5 años. Me mataron una hermana a la edad de... Tenía ella 7 años, yo tenía 5. Por X, murió. Y yo le decía a mi mamá, y yo nunca más voy a ver a Purita. Y mi mamá decía, nunca más. Ahí fue donde yo desperté como niño a la realidad de la muerte, que era que te ibas y nunca más venías. ¿Ya? Y ya Purita no existe más. Me decía mi mamá, su alma está en algún lugar. Nosotros practicábamos la hechicería. Ella me decía, su alma estará en algún lugar pagando, y nosotros tenemos que prender velas para que venga luz el alma de tu hermana y todas estas cosas. Pero aquí entre nosotros nunca más va a estar. No, nunca más. Mira, yo me acuerdo que empecé a dar gritos. No solamente porque no iba a ver nunca más a mi hermana, y yo le digo a mi mamá, y yo también me voy a morir. Hijo, tú también te vas a morir. Mamá, y tú también te vas a morir. Todos nos vamos a morir. Entonces todos vamos a partir. ¿Sabes cuál era la angustia mía? La angustia mía era, miren, te va a parecer una tontería, pero era el temor pavoroso que yo le tenía a la muerte. Ya con esto termino. Yo decía, ahora cuando yo me muera, mis hijos se van a acordar de mí, y quizás mis nietos, porque en el cuadro, en la sala de casa había un cuadro de mi abuela, y yo me acordaba que tenía una abuela porque la veía en el cuadro, pero ella había muerto, no la había conocido. Pero cuando pasen los hijos de mis hijos, de mis hijos, de los hijos, de los hijos, de mis hijos, ya nadie va a saber que yo existí. Nadie estaré en algún libro de genealogía cogiendo polvo en algún lugar, quizás en el lugar donde, miren las cosas que pensaba yo de verdad, el lugar donde me entierren, en Cuba te entierran en fosas comunes, pero el lugar donde me entierren, cuando pasen 500 años, va a haber una carretera. Y ya nadie va a saber que yo estuve ahí, y mi cuerpo se va a volver polvo, y nunca más voy a existir, o nunca más voy a vivir. Ustedes no saben cómo eso aplastaba mi vida, no me dejaba vivir. Por eso es que la Biblia dice que los que no conocen a Dios están esclavos por el temor a la muerte. Así lo dice la Biblia. Pero cuando Jesús llegó a mi corazón y le dio sentido, me di cuenta que hay vida eterna en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Que hay vida eterna en Cristo Jesús. Y que aunque este viejo hombre exterior se desgastare, no tanto el interior se renueva de día en día hasta la eternidad. Y este Dios es Dios vuestro, y Él os guiará aún más allá de la muerte. Dice la palabra de Dios. Quiero orar, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este día. Hay cosas que no entendemos que nos han sucedido y que nos pasan, pero tú las sabes, tú las conoces mejor que yo. Hoy quiero levantar mi mano anticipadamente y por fe, aunque no lo entienda, darte gracias por todo el don que he recibido de ti, por todas las veces que me has cerrado el camino para impedirme hacer lo que yo deseaba hacer, porque pienso en todas las veces que yo he impedido a mis hijos de hacer lo que querían hacer, y ellos han llorado porque no entendían por qué yo lo hacía. Pero yo sí lo entendía, y con eso bastaba. Yo sé que tú lo entiendes, por qué tú lo has hecho, en tu mente infinita y eterna, y yo te doy gracias por eso. Yo te doy gracias por eso. Amén. Quiero que te pongas en pie.